Y ahora, ¿qué haremos? Y ahora, ¿qué haremos? Oremos. Padre bueno, gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Úsame como instrumento tuyo, tú que eres roca mía y redentor mío. Amén. En la Biblia se puede leer las múltiples ocasiones en que la gente preguntaba a los profetas y a Jesús, ¿qué haremos frente a las malas situaciones de la época? Por ejemplo, en el libro de San Lucas, relatándose la historia de Juan el Bautista, quien llegó a decir a la gente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego, en un encuentro de Jesús con sus seguidores, en el capítulo 3, versículo 10, la gente le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, es decir, 2 vestidos, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo con el que tiene hambre. La respuesta aquí a la pregunta es amor, puro amor. También en el mismo capítulo se relata cuando vinieron unos publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos y vinieron para ser bautizados porque creyeron y le dijeron al maestro: maestro, ¿y qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Y aquí la respuesta es ser justos. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les digo: no hagáis extorsión a nadie y no calumniéis y contentaos con sus salarios. Parece ser que en esa época ya era costumbre de los soldados, que serían ahora nuestros guardias, ¿verdad?, policías, coroneles y generales, de aprovecharse de su posición para beneficio personal. Y aquí la respuesta a la pregunta es ser honestos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2:36, a ver si arreglan un poquito el sonido. Sepa pues, ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús que crucificasteis, nada más y nada menos, es el Señor Jesucristo. Fíjense, el Mesías, el Salvador, esperado por generaciones por parte de los judíos, fue crucificado por estos. Y al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos,
¿Y qué haremos? Y la respuesta fue de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la respuesta aquí, amigos y hermanos? La respuesta fue el reconocimiento de Dios como Creador y Salvador. Y estas preguntas debemos hacérnoslas cada vez que nos enfrentemos a situaciones calamitosas, socialmente, como país, como comunidad, como nación, como ciudadanos del mundo, o con situaciones calamitosas al nivel personal o familiar. Por eso el 3 de junio del año 2012, aquí en esta misma iglesia, en este mismo templo, prediqué mi sermón de esta serie. Y entonces, ¿y ahora qué haremos? La situación en el 2012 era bastante difícil. Si ustedes recuerdan, la delincuencia había arropado el país. No había un hermano de la fe de aquí que no tuviera un familiar, o a ellos mismos no habían sido objeto de algún asalto o robo, y los asesinatos se multiplicaban. Los índices de pobreza en nuestro país eran, y todavía lo son, quizás en menor manera, de los más altos de Latinoamérica y del mundo, en contraste con la opulencia que vemos en las clases políticas gobernantes y en una minoría de la población. Y la República Dominicana claramente ya había devenido para ese año en un puente importante para el narcotráfico, para el tráfico de drogas, con la complicidad de militares y de políticos. Y frente a ese escenario, en el 2012, compartí con ustedes en aquella prédica la oración que está en el Salmo 55, palabra de Dios, que nos indica y nos dice que la primera respuesta es orar. Orar. Dice el Salmo 55, perdón. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mí, de mi súplica. Estás atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, es decir, por las desigualdades que había en la época en que se escribió este salmo, esta oración, y en la época en la que hicimos esa prédica, en la época actual. Porque sobre mí echaron iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad quiere decir maldad, perversidad, abuso, gran injusticia, es decir, todo lo que es contrario a la moral, a la justicia y a la fe. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto.
el salmista en esta oración está aterrado, y de esa forma estábamos nosotros aterrados de que en cualquier esquina nos iban a asaltar, nos iban a robar, y todavía eso sigue. Eso es lo que técnicamente los gobiernos le llaman inseguridad ciudadana. En cuanto a mí, dice el salmista, a Dios clamaré. Así que termina la oración: a Dios clamaré y Jehová me salvará. Esa era y es la respuesta apropiada: confiar en Dios. En el sermón del 2012 compartí otras respuestas a la pregunta que haremos, seculares pero respuestas. Los cristianos tenemos la responsabilidad de denunciar constantemente los males sociales e involucrarnos en las organizaciones de la sociedad civil que luchan porque las cosas mejoren, pero siempre dando un testimonio y buscando una perspectiva de valores cristianos al quehacer de esas organizaciones. Pero la otra respuesta es que nosotros tenemos que vivir desde ya el comienzo, el inicio del reino de Dios. No podemos poner nuestra esperanza solo en que los políticos y los gobiernos van a resolver los problemas. Lo exigimos, pero nuestra ruta es reconocer que el reino de Dios, el gobierno de Dios comienza en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, como guía y gobernante, y entonces comenzamos una nueva era de paz, de alegría, de confraternidad, de solidaridad con los pobres y con todos los prójimos, de seguridad a pesar de los problemas, y una confianza de que Dios, a pesar de los problemas, nos está cuidando como ciudadanos de su reino. Estas cosas, hermanos, son partes del avance de lo que es ese reino de Dios escatológico, el avance de lo que es en la parte terrenal de la vida, porque la consumación del reino de Dios con la vida eterna es el suma plus ultra de todas las respuestas que habremos de recibir. El llamado de Jesús a la fe en este aspecto, inseparable de su anuncio del reinado de Dios, es para que aceptemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nos libere del reinado del mal, y que posibilite la irrupción del reinado de Dios. Y aquí la respuesta a la pregunta ¿qué haremos? ¿Cuál es? Es la fe. Es la fe. Tan corta como suena, pero con tanto contenido y tanta profundidad. Bueno, en el 2017 tuve que volver a predicar el mismo tema, el mismo título, ¿verdad? Otro sermón con este título: ¿y ahora qué haremos? Eso fue un domingo 25 de julio. Y entonces compartí con ustedes la pena
que podíamos evaluar de que las cosas no habían cambiado para mejor, sino que habían empeorado en estos 5 años. La pobreza seguía rampante, el sistema de salud estaba malísimo, la inseguridad mayor, la corrupción en el Estado había crecido y la impunidad seguía en sus mejores momentos. Ni qué decir de lo que pasó con los vicios, con los valores morales, porque aumentaron los vicios, hubo más violaciones sexuales de menores, los feminicidios se fueron por las nubes, se rompieron récords, la delincuencia siguió, más tráfico de droga, más jueces corruptos, más periodistas manipuladores de la verdad y en general un decrecimiento de los valores éticos. Así que la respuesta en el 2017 a la pregunta, ¿ahora qué haremos?, era obvia: seguir orando, seguir siendo solidarios con las denuncias y seguir viviendo una buena relación con Dios. Oigan bien, ¿por qué? Porque a pesar de que la situación era peor, ya vimos en el 2017, a partir del 2017, vimos respuesta de Dios, vimos la mano de Dios en cosas que pasaron. Por ejemplo, Dios estaba escuchando ese clamor, esa oración. Fue cuando se hizo la denuncia internacional de Odebrecht. Tiempo después, pues también tuvo su efecto aquí. Y se tradujeron a la justicia una serie de personas que el caso todavía sigue, pero fue un paso. Pero también tuvieron las marchas verdes, ciudadanos de la clase media, de todas las clases, apartidistas o partidistas, los ciudadanos comunes comenzaron a exigir que las cosas cambiaran, que la impunidad cesara. Y como producto de esa mano de Dios en medio de las fuerzas sociales que mueven los países, las comunidades, hoy en día podemos decir que hay mejorías en la democracia y tenemos expectativas. Oigan bien, digo expectativas porque uno con los políticos y con no puede asegurar nada, pero tenemos expectativa sobre una mejor pulcritud estatal y en la administración de la justicia. Bueno, vino el 2018, el 19, y no se me ocurrió volver a predicar de estos temas, ¿verdad? Pero el 2020, hermanitos y amigos, se la ha traído, ¿verdad? Se la ha traído. Bueno, primero porque todavía 3 años después, 2017, 2020, subsisten los problemas sociales y el deterioro moral en nuestro país y en el mundo. Solo hay que ver el espectáculo de las elecciones en los Estados Unidos, un antiguo ejemplo de democracia, ¿verdad?, para nosotros. Y hay que ver, poner la noticia cuando llegan a su casa, y de seguro ya la vieron, lo que está pasando en Texas con
con las nevadas, ¿verdad? Récords, días sin luz, sin agua. El sistema ecológico del mundo está descompuesto. ¿Por qué? Porque no hacen nada para protegerlo. Se retiran de los pactos climáticos. Y como consecuencia también de ese mal manejo de la ecología, sobre todo en la deforestación, es que los hábitats de los murciélagos y otros animales, etcétera, es una de las fuertes posibles causas del surgimiento del COVID-19. Y ahí tenemos un 2020, al cual se le añade el problema de la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Miren, ya se han registrado a nivel mundial, lo chequeé hoy temprano, 111 millones de contagiados y 2.460.000 muertes. En nuestro país, 236.000 contagiados y más de 3.000 muertes. Y en los Estados Unidos, que es como la segunda patria, ¿verdad?, para muchos, porque tenemos una fuerte población de dominicanos allá. En el país más rico del mundo han habido 28 millones de casos. Y hoy posiblemente lleguen a 500.000 muertes. Pónganse a pensar, 500.000 muertes, como casi la población un poco más alta de Santiago que se ha muerto. Bueno, frente al 2020 y lo que va del 2021 y lo que pueda quedar después, porque las secuelas de esto es, aunque estamos ya vacunando, ¿cuáles serían las respuestas a las preguntas o a la pregunta ¿y ahora qué haremos? ¿Y entonces qué haremos? Miren, yo he identificado, yo he pensado que esa respuesta debe ser clamar a Dios. Oigan bien, clamar no es lo mismo que orar, es lo mismo, pero es clamar significa insistir, acosar a Dios, y podemos decir sin desistir, suplicarle, porque Dios le dijo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. El clamor es algo más que orar. Es la necesidad que sale de lo más profundo de nuestros corazones. Es eso que se desprende de nuestro interior y se traslada al cielo. Es algo que entregamos a Dios porque ya es imposible hacerlo por nosotros mismos, por nuestras limitadas fuerzas. Ese es el clamor que Dios quiere escuchar de nosotros, para desatar entre nosotros la promesa de su palabra, de que yo te responderé. El profeta Jeremías, mi compadre y hermano, tiene un nombre muy merecido, ¿verdad?, por el rol de Jeremías en las Sagradas Escrituras y en la historia del pueblo judío.
Pues las ciudades estaban de Judá y Jerusalén estaban destruidas por sus pecados. Y los ejércitos de Babilonia estaban en las murallas listos para entrar y tomarlas. Y el rey Sedequías lo había puesto preso para callar sus profecías, porque muchos hombres creemos que no las podemos valer por nosotros mismos. Así pues, la situación de Jeremías y su pueblo era muy oscura, como es la nuestra, muy mala. Y es precisamente cuando Dios lo reta a que le clame y que ponga su confianza en Dios, y Él le responderá con soluciones. Alabado sea Dios. La segunda cosa, la segunda respuesta que debemos hacer es estar en paz con Dios. Porque Dios es paz. La paz se refiere a un estado o nivel social o personal en el cual hay un equilibrio y estabilidad. Es lo que se refiere a la tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Por eso los árabes y los judíos usan ese saludo, shalom o salam, que significa la paz sea contigo, paz con vosotros, como una despedida, porque la paz es una aspiración importante. Vivimos en la intranquilidad, en el sosiego, en la angustia, y necesitamos paz. Muchas personas en el medio de esta crisis, en esta historia de guerra, de violencia, de poca equidad social, se preguntan a qué paz nos referimos. Pero nos referimos a la paz que dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios, agrego, va más allá de los actos o sucesos o situaciones negativas de la humanidad. La historia de la humanidad está llena de avances, de logros, porque no es una exposición negativa. Hay muchos logros, hay muchos avances, pero también ha habido muchas pandemias, muchas guerras, mucha injusticia social. Pero tenemos que buscar la paz de Dios en el medio de todas estas situaciones. El Espíritu Santo es quien nos da esa paz, porque el Espíritu Santo es el consolador. Hay que vivir en forma que podríamos vivir, que no vivamos por nuestra propia cuenta. En Gálatas 5 se nos explica que el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley. Así que, hermanos, para concluir y resumiendo cuáles son las respuestas a esta pregunta en la saga 3 de estos sermones, ¿verdad? Han sido: número 1, reconozcamos a Dios como nuestro, tú, el mío, nuestro creador y salvador, y afiancemos la fe. Más que orar, clamemos a Dios. Vivamos una vida plena y real de amor a los demás.
plena y real, no de teoría, no de palabras, denunciando los males, pero igualmente predicando las bondades del reino de Dios que comienza aquí y ahora y hoy, si tú quieres. ¿Cuánto viviendo una vida que deje atrás para que ese amor sea real? El egoísmo, la vanidad, la discriminación, la intolerancia y la indiferencia. Y quinto, y es el más, y es tan importante, ¿verdad?, como todo, quizás el más, es que tengamos una relación cotidiana, diaria, no una relación social de solo asistir a la iglesia, a escuchar, sino que vas a poner todas tus capacidades y parte de tu tiempo al servicio de la fe, bienhechora y salvadora, porque como dice la palabra en Santiago 1, 22 al 27, mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Que Dios les bendiga.